La maleta azul marino estaba abierta sobre mi cama aquella tarde de marzo del 2024, y yo doblaba con cuidado mis blusas de algodón mientras mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una emoción que no había sentido en décadas. Afuera, en el jardín de mi casa en Guadalajara, Fernando y Claudia discutían acaloradamente sobre quién se quedaría con la sala Luis XV que había pertenecido a mi abuela. Podía escuchar sus voces filtradas por la ventana entreabierta. Lo curioso es que ninguno de los dos sabía que yo había vendido ese juego de muebles 3 semanas atrás, junto con casi todo lo que tenía valor en esta casa. El dinero ya estaba transferido a una cuenta nueva que abrí específicamente para este propósito. En 2 días estaría abordando un avión hacia Lisboa, y ellos seguirían discutiendo sobre una herencia que ya no existía. Pero para entender cómo llegué a este momento, con 72 años recién cumplidos y el corazón más ligero que nunca, necesito regresar 6 meses atrás, a aquella tarde de septiembre cuando todo cambió para siempre. Me llamo Rosa Amelia Torres, aunque toda la vida me han dicho simplemente Rosita o Doña Rosa. Nací en 1952 en este mismo barrio de Guadalajara, en una casita mucho más modesta que esta en la que vivo ahora. Pasé mi juventud cuidando a mis hermanos menores después de que mi madre muriera cuando yo tenía apenas 16 años. Mi papá trabajaba de albañil y llegaba tan cansado que apenas podía sostener los cubiertos en la cena. Aprendí a cocinar viendo a las vecinas, a lavar a mano la ropa de 5 personas, a planchar las camisas de mis hermanos para que fueran presentables a la escuela. Me casé a los 20 años con Rodolfo Torres, un hombre 15 años mayor que yo, dueño de una ferretería en el centro. No fue un matrimonio por amor apasionado, sino por conveniencia mutua. Él necesitaba una esposa que le cuidara la casa y eventualmente le diera hijos. Yo necesitaba salir de la pobreza que estaba ahogando a mi familia. Rodolfo era un hombre bueno, trabajador, responsable. Nunca me levantó la voz ni la mano, pero tampoco me preguntó nunca qué soñaba, qué deseaba, qué sentía. Para él, yo era la administradora perfecta de su hogar, y eso le bastaba. Tuvimos 2 hijos. Fernando nació en 1977, cuando yo tenía 25 años. Era un bebé grande, de casi 4 kilos, y el parto fue tan difícil que los doctores me dijeron que probablemente no podría tener más hijos. Pero Claudia llegó 3 años después, en 1980, sorprendiéndonos a todos. Eran niños sanos, hermosos, llenos de energía. Dediqué cada minuto de los siguientes 30 años a criarlos, a asegurarme de que tuvieran todo lo que yo nunca tuve. Fernando estudió Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. Claudia se graduó de Contaduría en el ITESO. Los dos consiguieron buenos trabajos, se casaron con personas decentes, tuvieron sus propios hijos. Yo estaba orgullosa. Pensaba que había hecho bien mi trabajo como madre. Rodolfo murió hace 8 años, en 2016, de un infarto fulminante mientras comía su sopa de tortilla un domingo por la tarde. Tenía 79 años. Se fue tan rápido que ni siquiera alcanzó a despedirse. Una cucharada en la boca, la mano al pecho, y se desplomó sobre la mesa. Los paramédicos dijeron que probablemente no sufrió, que fue instantáneo. Yo me quedé viuda a los 64 años, en una casa demasiado grande, con una pensión modesta y los ahorros que Rodolfo había acumulado durante décadas de trabajo. La ferretería la habíamos vendido años atrás, cuando él ya no podía manejarla. El dinero de esa venta, más la pensión, más algunos departamentos pequeños que rentábamos, me daban para vivir cómodamente sin necesitar nada de nadie. Ahora voy a contarles algo importante porque es parte central de lo que pasó después. Les voy a pedir que me acompañen en esta historia con paciencia, porque lo que viví no sucedió de un día para otro. Las traiciones familiares no llegan como relámpagos. Llegan como llovizna fina que moja sin que te des cuenta,
hasta que ya estás empapada. Y si están escuchando esta historia desde cualquier rincón de América Latina, desde México hasta Argentina, desde sus casas o mientras manejan camino al trabajo, les pido un favor enorme que no les costará más que un segundo, pero que para mí significa el mundo entero. Este canal existe porque ustedes lo hacen posible, porque cada historia que cuento llega a más personas gracias a su apoyo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que YouTube les avise cuando suba una nueva historia. Y si esta historia los está tocando el corazón o les genera curiosidad, regálenme un like. Toma literalmente un segundo de su tiempo, pero me ayuda muchísimo a que el canal crezca y pueda seguir compartiendo estas historias de mujeres como yo, como sus mamás, como sus abuelas, que merecen ser escuchadas. Y comenten ahí abajo qué están pensando en este momento, de qué ciudad o país me están viendo. Me encanta leer cada comentario y saber que formamos una comunidad. Gracias de corazón por estar aquí. Ahora sí, sigamos con mi historia. Guadalajara en septiembre huele a tierra mojada y bugambilias. Es ese mes raro del año donde las tardes todavía son calurosas, pero las noches ya empiezan a refrescar. Mi casa está en la colonia americana, una zona bonita pero no ostentosa, con calles arboladas y casas de los años 50 y 60 que han ido pasando de generación en generación. La nuestra es de 2 plantas, con fachada de cantera rosa y un jardín al frente donde tengo mis rosales y gardenias. Atrás hay un patio más grande, donde sembré limones, naranjas y un aguacate que ya tiene como 20 años y da frutos enormes. La casa la compramos Rodolfo y yo en 1985, cuando los niños eran pequeños y la ferretería empezaba a dar buenos dividendos. Era nuestro orgullo, el símbolo de que habíamos salido adelante. Después de que Rodolfo murió, los primeros 2 años fueron los más difíciles. No tanto por la tristeza, si les soy honesta, sino por el vacío. De repente me di cuenta de que había pasado 44 años viviendo para otros. Primero para mis hermanos, después para mi esposo, luego para mis hijos y finalmente para mis nietos. Nunca me había preguntado qué quería yo, qué me gustaba a mí, qué me hacía feliz a mí, Rosa Amelia, más allá de mi rol de hija, hermana, esposa, madre, abuela. Era como si me hubieran quitado un disfraz y debajo no hubiera nada. Solo un hueco con forma de persona. Fernando vive a 20 minutos de mi casa, en Zapopan, en un fraccionamiento privado con alberca y caseta de vigilancia. Está casado con Lorena, una mujer muy educada que trabaja en recursos humanos de una empresa grande. Tienen 2 hijos, mis nietos Fernando Jr. de 19 años y Sebastián de 16. Claudia vive más lejos, en Tlajomulco, en una casa más modesta pero bonita. Su esposo Javier es ingeniero civil y trabaja en construcción. Tienen una hija, mi nieta Valeria, de 14 años. En teoría, después de que Rodolfo murió, mis hijos me visitaban seguido. Los domingos era común que vinieran a comer. Yo preparaba birria o mole, tortillas hechas a mano, frijoles de la olla, agua de horchata. La mesa se llenaba de risas y pláticas. Pero con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Las visitas se fueron espaciando. Los domingos en familia se volvieron cada 3 semanas, después cada mes y medio. Siempre con excusas válidas, claro. Que Fernando Jr. tenía torneo de fútbol, que Sebastián tenía examen, que Valeria tenía cumpleaños de una amiga, que Lorena tenía junta, que Javier tenía obra. Yo entendía. La vida moderna es agitada. Los niños tienen actividades. Los adultos tienen responsabilidades. No me quejaba, pero sí lo notaba. También noté que cuando venían, las conversaciones eran cada vez más superficiales. Ya no me preguntaban cómo estaba yo. Me preguntaban si necesitaba que compraran algo en el súper
si la casa estaba bien, si había ido al doctor. Preguntas logísticas, no emocionales. Hubo un evento en particular, en marzo de 2023, que debí haber tomado más en serio. Cumplí 71 años un martes. Ni Fernando ni Claudia vinieron ese día. Fernando me llamó por teléfono en la mañana, cantó el cumpleaños rápido y me dijo que pasarían el fin de semana a verme. Claudia me mandó un mensaje de WhatsApp con un GIF animado y calaveras de azúcar porque había puesto la fecha equivocada y pensó que era Día de Muertos. El sábado siguiente llegaron los dos con sus familias. Una gelatina comprada del Costco todavía en su charola de plástico. Y estuvieron exactamente 45 minutos. Sé que fueron 45 minutos porque miré el reloj cuando llegaron a las 4:30 de la tarde y cuando se fueron eran las 5:15. Fernando dijo que tenían una cena familiar de parte de Lorena. Claudia dijo que Javier había prometido llevar a Valeria al cine. Yo soné las velitas, corté la gelatina, repartí los pedazos en platitos desechables que ellos mismos habían traído y los vi irse con la misma velocidad con la que habían llegado. Me senté sola en la sala después de que se fueron. La casa olía a velas de cumpleaños apagadas y a ese aroma químico de la gelatina comercial. Recogí los platitos desechables, los tiré en la basura, lavé el cuchillo que había usado para cortar. Y ahí, parada en mi cocina a las 5:30 de una tarde de sábado, me di cuenta de algo que me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Para mis hijos, yo me había convertido en una obligación, una tarea en su lista de pendientes. Visitar a mamá. Palomita. Listo. Ya cumplieron. Podían seguir con sus vidas sin culpa. Pero no me atreví a decirles nada. No quería ser esa clase de madre. La madre amargada que reclama atención. La madre demandante que no entiende que sus hijos tienen sus propias vidas. Así que guardé ese dolor en un rincón de mi pecho y seguí adelante. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Llamadas esporádicas, visitas cada vez más raras, mensajes de WhatsApp automáticos. Pero yo me mantuve ocupada. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad. Tomé clases de yoga para adultos mayores los martes y jueves. Comencé a caminar todas las mañanas por el Parque Alcalde, 30 minutos de ida y 30 de vuelta. Leía más. Veía series en Netflix que mis nietos me habían enseñado a buscar. Aprendí a usar Uber para no depender de que alguien me llevara a todos lados. Poco a poco fui construyendo una rutina que no dependía de nadie más. Y debo confesar que había algo liberador en eso, aunque también algo profundamente solitario. En julio de 2023, mi comadre Estela, que había sido mi amiga desde que nuestros hijos estaban en la primaria, me invitó a acompañarla a un viaje que organizaba su iglesia a Querétaro. Un tour de 3 días para conocer las misiones, la Peña de Bernal, algunos pueblos mágicos. Yo nunca había viajado sin Rodolfo, ni siquiera había considerado la posibilidad. Pero algo en mí dijo que sí. Le comenté a Fernando y a Claudia que me iba de viaje. Fernando me preguntó si era seguro a mi edad. Claudia me preguntó si llevaba mi medicina para la presión. Ninguno me preguntó si estaba emocionada o qué lugares quería conocer. Solo preocupaciones logísticas. Me fui igual. Y esos 3 días fueron maravillosos. Caminamos por calles empedradas. Probamos quesos y dulces regionales. Subimos a la Peña de Bernal hasta donde nuestras rodillas nos permitieron. Nos tomamos fotos. Reímos. Por primera vez en años me sentí viva de una manera que no tenía que ver con ser útil para alguien más. Cuando regresé, les mostré las fotos a mis hijos. Miraron el celular con educación, dijeron que qué bonito, y cambiaron rápidamente de tema. Fernando me comentó que estaban pensando en remodelar su casa y me preguntó si yo conocía a algún buen contratista. Claudia me dijo que Valeria necesitaba brackets y que el ortodoncista cobraba una fortuna. No sé qué esperaba.
que se alegraran por mí, que me preguntaran más sobre el viaje. Pero no lo hicieron. Y yo, una vez más, guardé esa pequeña decepción en el mismo rincón donde guardaba las otras. Ahora viene la parte que cambió todo. La tarde del jueves 14 de septiembre de 2023. Recuerdo la fecha exacta porque era jueves de pozole, una tradición que Rodolfo y yo teníamos y que yo había mantenido incluso después de su muerte. Todos los jueves preparaba pozole rojo. Lo dejaba hervir desde temprano para que las 3 de la tarde ya estuviera listo. Y lo comía viendo mi telenovela de las 3:30. Ese jueves en particular hacía mucho calor. Era uno de esos días de septiembre donde el sol pega fuerte todavía y el aire está pesado, cargado de humedad. Tenía las ventanas abiertas para que corriera un poco de aire. La de la cocina daba hacia el jardín trasero, hacia el patio donde están los árboles frutales. Eran como las 2:30 de la tarde. Yo estaba en la cocina cortando rábanos para acompañar el pozole. Tenía puesta la radio en una estación de música romántica que ponía boleros viejos. Afuera escuché que se abrió el portón del patio. No me alarmé porque Fernando y Claudia tienen copia de las llaves y a veces pasaban sin avisar. Escuché sus voces. Hablaban en un tono normal. No sabían que yo estaba ahí. La ventana de la cocina tiene una cortina de tela ligera, de esas que dejan pasar la luz, pero no permiten ver bien de un lado a otro. Me quedé quieta. No porque quisiera espiar, sino porque simplemente estaba concentrada cortando los rábanos y no me pareció necesario salir a saludarlos todavía. Entonces escuché a Fernando decir algo que me heló la sangre. Dijo, y lo recuerdo palabra por palabra, porque esas frases quedaron tatuadas en mi memoria. Cuando ya no esté mamá, esta casa vale fácil como 4 millones. La podemos vender y dividir el dinero. O tú te quedas con tu departamento de Tlajomulco y yo me quedo con la casa. La voz de Claudia respondió, también clara. No, Fernando. La casa es mucho más valiosa que mi departamento. Si tú te quedas la casa tendrías que darme como 2 millones en efectivo para compensar. Fernando soltó una risa corta, sarcástica. ¿De dónde voy a sacar 2 millones? Mejor vendemos todo y nos repartimos mitad y mitad. Además están los departamentos que renta. Esos también valen. Y el coche. El Mazda todavía está nuevo. Tiene como 3 años apenas. Me quedé completamente inmóvil con el cuchillo en una mano y un rábano en la otra. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. Seguí escuchando. Claudia preguntó, ¿y si mamá vive otros 10 años? Tiene apenas 71. Su mamá llegó a los 86. Fernando respondió con un tono que sonaba casi molesto. Pues sí, pero también gastará. Ya viste que ahora le dio por viajar. Ese viaje a Querétaro le habrá costado como 5,000 pesos. Si sigue así, va a terminar gastándose los ahorros en puras tonterías. Claudia estuvo de acuerdo. Por eso deberíamos hablar con ella. Decirle que guarde su dinero, que no lo desperdicie. Total, a su edad ya para qué quiere viajar. Continué escuchando durante casi 20 minutos. Hablaron de cada detalle, de cuánto valdría la sala Luis XV si la vendían en una casa de antigüedades, de si convenía rematar los muebles o venderlos pieza por pieza, de cómo dividirían mis joyas, que no son muchas, pero sí hay algunas piezas de oro que Rodolfo me regaló en aniversarios importantes. Fernando mencionó que él debería quedarse con el reloj de oro de su papá, porque era el hijo mayor. Claudia reclamó que ella también tenía derecho a algo de valor sentimental. Discutieron sobre si mi vajilla de porcelana china valía la pena conservarla o si era mejor venderla. Ni una sola vez. En esos 20 minutos mencionaron cuidarme, acompañarme, asegurarse de que mis últimos años fueran dignos y felices. Solo hablaron de cosas, de propiedades, de dinero, de herencia, como si yo ya estuviera muerta,
como si fuera solo un obstáculo entre ellos y una cuenta bancaria. Cuando finalmente se fueron, saliendo por el mismo portón del patio por el que habían entrado, me quedé parada en esa cocina sin poder moverme. El agua del pozole ya estaba hirviendo demasiado y empezaba a derramarse sobre la estufa. Lo apagué mecánicamente. Me senté en una de las sillas del comedor. Las piernas no me respondían bien. Sentía un peso enorme en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una piedra sobre las costillas. No lloré. Ni siquiera en ese momento. Creo que estaba en shock. Solo me quedé ahí sentada, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche no pude comer. El pozole se quedó en la olla. No prendí la televisión. No hice nada. Solo me senté en la sala, en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana que da a la calle, y me quedé mirando cómo oscurecía afuera. Los faroles se fueron encendiendo uno por uno. La gente pasaba caminando. Parejas, familias. Alguien paseaba a su perro. La vida seguía normal allá afuera. Pero adentro de mí algo se había roto. No era solo tristeza. Era desilusión. Era rabia. Era una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Había dedicado mi vida entera a esos dos. Los había cargado, alimentado, desvelado cuando estaban enfermos. Pagué sus colegiaturas. Les compré sus primeros coches. Ayudé con el enganche de sus casas. Y ahora estaban en mi jardín, planeando cómo repartirse mis cosas antes de que yo siquiera estuviera enferma. Durante los siguientes días intenté actuar normal. Fernando me llamó el sábado para preguntar si necesitaba algo del súper. Le dije que no, gracias. Claudia me mandó un mensaje el domingo preguntando si ya había ido al doctor para mi chequeo de rutina. Le contesté que sí, todo bien. Pero algo había cambiado en mí. Los veía diferente. Escuchaba sus palabras diferente. Cada pregunta que antes interpretaba como preocupación, ahora la escuchaba como vigilancia. No me preguntaban por cariño. Me preguntaban para asegurarse de que su inversión estaba en buen estado. Porque eso era yo para ellos ahora. Una inversión. Un bien material que eventualmente les daría dividendos. Decidí no confrontarlos. No todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué iba a hacer con esta información. Una parte de mí, la parte que había sido buena esposa y buena madre toda su vida, me decía que probablemente yo estaba exagerando, que tal vez ellos no lo decían con mala intención, que era normal que los hijos pensaran en herencias, que era parte de la planificación familiar. Pero otra parte de mí, una parte que estaba despertando después de décadas dormida, me decía que no. Que lo que había escuchado era más profundo que una simple conversación práctica. Era el reflejo de cómo realmente me veían. No como madre, como fuente de recursos. Empecé a observar más, a poner atención a detalles que antes dejaba pasar. El domingo 24 de septiembre vino Claudia con Valeria. Trajo un pie de queso del Costco. Nos sentamos en la sala a platicar. Valeria estaba pegada a su celular, como todos los adolescentes. Claudia me preguntó si había pensado en hacer testamento. Dijo que era importante tener las cosas en orden, que había visto en las noticias casos de familias que se peleaban por herencias porque no había documentos claros. Yo le dije que sí, que tenía un testamento básico hecho hace años con un abogado, donde todo se dividía equitativamente entre ella y Fernando. Me preguntó dónde estaba ese documento. Le dije que en mi caja fuerte. Me preguntó si sabía cuánto valía la casa actualmente. Le dije que no había mandado hacer un avalúo reciente. Insistió en que sería bueno saberlo, para efectos de impuestos futuros. Todo su lenguaje corporal, su tono, la forma en que hacía las preguntas, era como si estuviera haciendo un inventario, como si estuviera evaluando mercancía. 2 semanas después, principios de octubre, Fernando vino un sábado con Lorena. Traían unas garnachas del mercado.
Fernando me comentó mientras comíamos que había estado pensando que esta casa era muy grande para mí sola, que tenía 2 plantas, 3 recámaras, 2 baños completos, que limpiarla y mantenerla debía ser cansado a mi edad. Sugirió que tal vez podría considerar venderla y mudarme a un departamento más pequeño, más manejable. Dijo que conocía un conjunto residencial en Zapopan, cerca de donde ellos viven, con departamentos de 2 recámaras muy bonitos y con vigilancia las 24 horas. Que ahí estaría más segura, que ellos podrían visitarme más seguido, que sería más práctico. Lorena asintió con entusiasmo, diciendo que había visto los departamentos y que eran realmente lindos, con áreas verdes y alberca. Les dije que lo pensaría, pero que, la verdad, yo estaba muy cómoda en mi casa, que aquí tenía todos mis recuerdos, que me gustaba mi jardín, mis árboles, mi barrio. Fernando insistió que lo pensara bien, que no era bueno que estuviera tan sola en una casa tan grande, que si me pasaba algo, si me caía o me enfermaba, nadie se daría cuenta, que en un conjunto residencial habría vecinos cerca, más gente alrededor. Sus argumentos sonaban razonables en la superficie, pero yo ya sabía lo que había detrás. Querían que vendiera la casa, querían ese dinero líquido, querían tener acceso más fácil a mi vida, a mis decisiones, a mis recursos. En noviembre me enfermé de gripe. Nada grave, solo una gripe común, pero me sentía débil y con fiebre. Le marqué a Claudia para decirle que no me sentía bien. Vino esa misma tarde con un termómetro y un jarabe para la tos que había comprado en la farmacia. Se quedó exactamente 20 minutos. Me tomó la temperatura, que estaba en 38 grados. Me dijo que me tomara el jarabe cada 8 horas, que descansara, que tomara mucha agua. Le pregunté si podía quedarse un ratito más. Tal vez prepararme un té, platicar un poco. Me dijo que no podía, que tenía que pasar al banco antes de que cerrara y luego recoger a Valeria de la escuela. Me dio un beso en la frente y se fue. Me quedé ahí en mi cama, con fiebre y escalofríos, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser una prioridad para mis propios hijos. Lo que me mantuvo ocupada mentalmente durante esos meses no fue tanto el dolor de la revelación, sino la pregunta de qué iba a hacer al respecto. Podía confrontarlos, decirles que los había escuchado ese día de septiembre, reclamarles su frialdad, su interés puramente material. Pero conocía a mis hijos. Fernando es abogado de profesión, aunque trabaja en el área administrativa de una empresa. Sabe defenderse. Sabría darle la vuelta a la conversación, hacerme sentir culpable, convencerme de que yo había malinterpretado. Claudia es más emocional. Probablemente lloraría, se disculparía, pero no estaba segura de que fuera genuino o solo una reacción defensiva. Además, confrontarlos no cambiaría el fondo del asunto. El problema no era lo que habían dicho. El problema era lo que sentían, y los sentimientos no se cambian con un reclamo. También consideré simplemente aceptarlo, resignarme, decirme a mí misma que así son las cosas, que los hijos crecen y se vuelven egoístas, que es parte de la naturaleza humana, que yo había criado mi familia, cumplido mi rol, y ahora me tocaba hacerme a un lado y dejar que ellos vivieran sus vidas. Podía seguir siendo la abuela complaciente, seguir cocinando los domingos que vinieran, seguir regalándoles dinero cuando lo necesitaran, seguir guardándome mi dolor y mis desilusiones en ese rincón oscuro del pecho donde guardaba todas las demás. Morir eventualmente habiendo sido una buena madre, hasta el final. Dejarles la herencia que tanto habían planeado. Ser recordada con cariño, aunque ese cariño fuera superficial. Pero había una tercera opción que empezó a formarse en mi mente. Una opción que al principio me pareció ridícula, imposible, hasta egoísta, pero que mientras más la pensaba, más sentido tenía.
¿Y si simplemente usaba mi dinero para mí? ¿Y si dejaba de vivir para otros y empezaba a vivir para Rosa Amelia? Tenía 71 años, es cierto, pero estaba sana. Mi presión estaba controlada con medicamento. No tenía diabetes. No tenía problemas de corazón. Caminaba 30 minutos diarios sin problema. Mi mente estaba clara. Estadísticamente, si mi salud se mantenía así, podía vivir otros 10 o 15 años. ¿Iba a pasar esos años esperando a morir para que mis hijos pudieran finalmente tener lo que querían? ¿O iba a vivir? Fue mi comadre Estela quien, sin saberlo, terminó de plantar la semilla. En diciembre nos juntamos a tomar café en una cafetería del centro. Me contó que su sobrina se había ido a vivir a España, a Barcelona, y que estaba enamorada de la ciudad. Me mostró fotos en su celular. Edificios antiguos, playas, mercados llenos de color. Me dijo que su sobrina le había comentado que España era perfecta para retirarse, que muchos extranjeros se mudaban allá porque la calidad de vida era buena y los costos no eran tan altos como en Estados Unidos. Yo miré esas fotos con una sensación extraña en el estómago. No era envidia exactamente, era anhelo. Un deseo profundo de estar en algún lugar diferente, lejos, donde nadie me conociera como la mamá de Fernando o la abuela de Sebastián, donde pudiera ser simplemente Rosa Amelia, una mujer, una persona completa por sí misma. Esa noche, en mi casa, prendí mi computadora. Rodolfo la había comprado años atrás y yo apenas sabía usarla para ver recetas y enviar correos básicos. Pero me metí a Google y busqué viajar a Europa para adultos mayores. Salieron miles de resultados, páginas de agencias de viaje, blogs de personas que se habían retirado y viajaban por el mundo, videos de YouTube de señoras de mi edad recorriendo París, Roma, Lisboa. Había un mundo entero allá afuera que yo nunca había considerado para mí. Siempre pensé que viajar así, viajar de verdad, era para gente con más dinero, más educación, más valentía. Pero mientras leía testimonios de mujeres comunes, mujeres que habían sido amas de casa, o secretarias, o maestras, que se habían atrevido a tomar un avión solas y conocer el mundo, algo se encendió dentro de mí. Pasé toda esa semana investigando. Aprendí sobre visas, sobre Schengen, que es el acuerdo que permite a los mexicanos viajar por Europa hasta 90 días sin visa, sobre costos de boletos de avión, sobre hostales y hoteles económicos, sobre tours para viajeros solos. Descubrí que con mis ahorros, que sumaban aproximadamente 800,000 pesos entre cuentas bancarias y rendimientos, más el ingreso mensual de la renta de los 2 departamentos, que eran como 10,000 pesos, podía viajar durante meses. Podía recorrer Europa. Podía ver el mundo. No tenía que pedirle permiso a nadie. No tenía que justificarme. Era mi dinero, mi vida, mi decisión. El 23 de diciembre, en la cena de Navidad que organicé en mi casa porque aún no estaba lista para romper tradiciones completamente, observé a mi familia con ojos nuevos. Fernando llegó tarde porque tuvo junta. Claudia llegó estresada porque el tráfico estaba horrible. Los nietos estaban más interesados en sus celulares que en convivir. Lorena se quejó de que la carne estaba muy seca. Javier apenas habló en toda la cena. Comimos. Abrimos regalos. Me dieron una bata de casa que claramente habían comprado en el último minuto porque aún tenía la etiqueta del precio mal arrancada. A las 10 de la noche ya todos se habían ido. Me quedé sola recogiendo platos, guardando sobras, tirando servilletas arrugadas. Y ahí, parada en mi cocina rodeada de los restos de una celebración que se había sentido más como una obligación que como una fiesta, tomé mi decisión. En enero de 2024 fui al banco. Hablé con un ejecutivo sobre mis opciones. Expliqué que quería liquidez, que planeaba viajar. Me recomendó abrir una cuenta nueva específica para ese propósito.
transferir una cantidad considerable y sacar una tarjeta de débito internacional. Hice todo eso. Transferí 500.000 pesos a esa cuenta nueva. Era la mitad de mis ahorros líquidos, pero todavía me dejaba un colchón de emergencia. También hablé con el abogado que manejaba la renta de mis departamentos. Le pedí que todos los depósitos de renta se hicieran directamente a mi cuenta nueva. No quería que Fernando o Claudia, que a veces me ayudaban a revisar mis estados de cuenta porque, según ellos, yo no entendía bien, vieran movimientos inusuales y empezaran a hacer preguntas. Empecé a vender cosas. Discretamente. La sala Luis XV la vendí por medio de un anticuario que me recomendó una vecina. Me dio 120.000 pesos. Era menos de lo que probablemente valía, pero necesitaba rapidez, no el mejor precio. Vendí también algunos cuadros que Rodolfo había coleccionado, unas esculturas pequeñas, algunos candiles antiguos. Todo lo que tenía valor y que no necesitaba para vivir. Cada venta la hacía en efectivo o transferencia directa a mi cuenta nueva. Acumulé otros 150.000 pesos así. Tenía ya 650.000 pesos líquidos, dedicados exclusivamente a mi nueva vida. En febrero contraté a una agencia de viajes. Una señora muy amable llamada Patricia me ayudó a planear todo. Le expliqué que quería conocer Europa, pero que nunca había viajado sola, que no hablaba inglés, y mucho menos otros idiomas, que necesitaba ayuda para organizar todo. Patricia fue un ángel. Me consiguió un boleto de avión redondo Ciudad de México-Lisboa con una escala en Madrid, saliendo el 18 de marzo. Me reservó un hotel sencillo pero limpio en el centro de Lisboa para la primera semana. Me dio información de tours en español que podía tomar desde ahí. Me ayudó a contratar un seguro de viaje que cubría emergencias médicas. Me explicó cómo usar mi celular en Europa con un chip internacional. Fue paciente con cada pregunta tonta que le hice. Me cobró sus honorarios, claro, pero valió cada peso. Durante febrero y principios de marzo me preparé. Saqué mi pasaporte que estaba vencido. Fui a la clínica para asegurarme de que todas mis vacunas estuvieran al día. Compré una maleta nueva, ropa cómoda para caminar, zapatos apropiados. Fui con mi doctor y le expliqué que viajaría por tiempo extendido. Me dio recetas para 3 meses de mi medicina para la presión. Me recomendó llevar un botiquín básico. Me dio una carta médica en inglés explicando mi condición y tratamiento en caso de emergencia. Cada paso que daba me hacía sentir más emocionada y más aterrada al mismo tiempo. Pero la emoción era más fuerte. No le dije nada a Fernando ni a Claudia hasta una semana antes. El 11 de marzo los invité a comer a mi casa. Preparé tinga de pollo, arroz, frijoles. Cuando terminamos de comer, les dije con la voz más casual que pude: «Quiero avisarles que me voy de viaje». Fernando preguntó a dónde, asumiendo que sería otro tour de 3 días con la iglesia. Le dije: «A Europa, a Lisboa primero, y después veré a dónde más». El silencio que siguió fue denso. Claudia fue la primera en reaccionar. Preguntó cuántos días. Le dije: «Compré boleto redondo, pero la fecha de regreso es abierta. Puedo estar allá hasta 90 días, si quiero». Fernando dejó el tenedor en el plato. Me miró como si hubiera dicho que me iba a la luna. Preguntó quién me acompañaba. Le dije que iba sola. Preguntó quién había organizado el viaje. Le dije que una agencia, pero que yo había tomado todas las decisiones. Lo que siguió fue exactamente lo que esperaba. Una lluvia de objeciones. Que era peligroso viajar sola a mi edad. Que no hablaba el idioma. Que qué pasaba si me enfermaba. Que Europa estaba llena de rateros que se aprovechaban de turistas. Que era un gasto innecesario. Claudia dijo textualmente: «Mamá, ese dinero deberías guardarlo para emergencias o para tu vejez». Yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, le respondí: «Mija, tengo 72 años. Ya estoy en mi vejez.
¿Y si no vivo ahora, cuándo? Fernando intentó otro ángulo. Dijo que si realmente quería viajar, podríamos organizar un viaje en familia, todos juntos, tal vez en verano. Que sería más seguro y más divertido. Le dije que apreciaba la oferta, pero que quería hacer esto sola, que necesitaba hacerlo sola. La conversación se puso tensa. Fernando elevó la voz. Dijo que estaba siendo irresponsable, que estaba poniendo en riesgo mi salud y mi seguridad por un capricho. Claudia empezó a llorar, diciendo que no entendía por qué de repente estaba actuando tan egoísta, que nunca la había visto así. Esa palabra, egoísta, me dolió pero también me liberó, porque confirmó lo que ya sabía. Para ellos, yo ser buena madre significaba ser conveniente, significaba estar disponible, significaba no gastar mi dinero en mí, significaba esperar callada a morir para dejarles lo que quedara. Me levanté de la mesa. Les dije con toda la firmeza que pude reunir. Ya tomé mi decisión. Me voy el lunes. Si quieren despedirse, los espero el domingo. Si no, los entiendo. Pero esto lo voy a hacer. Se fueron molestos. Fernando azotó la puerta de mi casa al salir. Claudia me mandó mensajes esa noche, mensajes largos llenos de reproches y preocupaciones que sonaban más a reclamos que a cariño genuino. No les respondí. El domingo llegaron los dos con sus familias. El ambiente era frío. Los nietos me abrazaron sin entender bien qué pasaba. Lorena me dijo que tuviera cuidado. Javier me dio un sobre con $, por si acaso. Ese gesto de Javier, que casi nunca hablaba, me conmovió más que cualquier cosa que mis propios hijos habían dicho. Fernando me entregó un papel con teléfonos de la Embajada Mexicana en Portugal. Claudia me dio una Virgen de Guadalupe pequeñita de plástico para que la llevara en mi bolsa. Nos despedimos en mi sala. Ellos se fueron pensando, estoy segura, que me arrepentiría, que volvería en una semana asustada y con ganas de regresar a mi rutina segura. No sabían que yo ya no tenía intención de volver a esa vida. El 18 de marzo de 2024, a las 6 de la mañana, un Uber me recogió en mi casa para llevarme al aeropuerto. Llevaba mi maleta azul marino, mi bolsa de mano con mis documentos y medicinas, y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El vuelo salía a las 11. Llegué al aeropuerto con tiempo de sobra porque tenía miedo de perderme, de equivocarme de terminal, de 1000 cosas. Documenté mi maleta. Pasé migración. Me senté en la sala de espera viendo los aviones despegar por la ventana. Había familias, parejas, grupos de amigos. Y yo, una señora de 72 años con su Virgen de Guadalupe en la bolsa y una mezcla de terror y emoción recorriéndole las venas. Cuando abordé el avión y me senté en mi asiento, ventanilla, fila 32, solté un suspiro que había estado conteniendo durante meses. El avión despegó. Vi Ciudad de México hacerse cada vez más pequeña allá abajo. Las montañas, las nubes, y sentí algo que no había sentido en décadas. Libertad, libertad pura. No le debía explicaciones a nadie. No tenía que cuidar a nadie. No tenía que cocinar para nadie. No tenía que ser útil para nadie. Podía ser simplemente yo, Rosa Amelia, una mujer con sueños propios y el valor suficiente para alcanzarlos. El vuelo fue largo. 11 horas hasta Madrid con una escala de 3 horas, después otras 2 horas a Lisboa. Vi 3 películas. Comí la comida del avión que no estaba tan mala. Dormí un poco. Hablé con la señora que iba en el asiento de al lado, una española que regresaba de visitar a su hija en México. Le conté que era mi primer viaje sola a Europa. Me dio consejos. Me recomendó restaurantes en Lisboa. Me dijo que era muy valiente. Esa palabra, valiente, me hizo sonreír. Nunca nadie me había llamado valiente, pero ahí estaba, cruzando el océano Atlántico sola a los 72 años.
Tal vez sí lo era. Llegué a Lisboa el 19 de marzo a las 9 de la mañana, hora local. El aeropuerto era enorme y lleno de gente hablando portugués, inglés, idiomas que no identificaba. Seguí los letreros hacia migración. El oficial me pidió mi pasaporte. Me preguntó cuánto tiempo me quedaría. Le dije que 3 semanas para empezar. Me selló el pasaporte. Recogí mi maleta. Salí a la calle y el aire fresco de Lisboa me golpeó la cara. Olía diferente. A mar, a ciudad antigua, a vida nueva. Tomé un taxi al hotel como me había indicado Patricia. El taxista hablaba un español raro, mezclado con portugués. Pero nos entendimos. Me llevó por calles empedradas, entre edificios de azulejos de colores, tranvías amarillos antiguos. Llegamos al hotel. Era un edificio pequeño, pintado de blanco y amarillo, en el barrio de Alfama. Mi habitación estaba en el 3er piso. Tenía una ventana que daba a una calle estrecha, donde se escuchaban las conversaciones de la gente que pasaba. Me senté en la cama de ese hotel, saqué mi celular y tomé una foto de la ventana. Se la mandé a Fernando y a Claudia por WhatsApp con un mensaje simple. «¿Llegué bien? Los quiero». No esperé respuesta. Apagué el celular. Me acosté en esa cama que olía a lavanda y a lugar desconocido. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, porque había hecho lo más aterrador y lo más liberador de mi vida. Había elegido vivirla. Los primeros días en Lisboa fueron de adaptación. Todo era nuevo. Los sonidos, los olores, el idioma. El portugués se parece al español, pero no es igual. Podía entender palabras sueltas, pero no conversaciones completas. Aprendí frases básicas. Bom dia para buenos días. Obrigada para gracias. ¿Cuánto cuesta? ¿Para cuánto cuesta? Los portugueses eran amables, pacientes con mi español torpe. Caminé por las calles de Alfama, ese barrio antiguo lleno de escaleras y callejones estrechos. Subí hasta el castillo de São Jorge y desde ahí vi toda la ciudad extenderse hasta el río Tajo. Tomé el tranvía 28 que recorre los barrios históricos. Comí pasteles de nata en una pastelería que tenía 300 años de antigüedad. Probé bacalao preparado de 1000 formas diferentes. Me senté en plazas a ver pasar la gente. Y cada día me sentía más viva. En mi segunda semana contraté un tour a Sintra, un pueblo cercano lleno de palacios y jardines. El grupo era pequeño, como 15 personas, todos turistas de diferentes países. Había una pareja de argentinos, una familia de brasileños, 3 amigas españolas y yo. El guía, un portugués joven que hablaba perfecto español, nos llevó al Palacio da Pena, un castillo de colores brillantes que parecía sacado de un cuento de hadas. Caminamos por jardines enormes llenos de plantas exóticas. Visitamos la Quinta da Regaleira con sus túneles secretos y pozos místicos. Fue un día mágico. Las amigas españolas, que tenían como 60 años, me invitaron a tomar vino con ellas en la tarde. Nos sentamos en una terraza con vista al palacio y platicamos durante horas. Me contaron de sus vidas. Yo les conté de la mía, de mis hijos, de por qué estaba ahí. Una de ellas, Pilar, me dijo algo que nunca olvidaré. Rosa, nunca es tarde para ser quien debimos haber sido desde el principio. Esas palabras se quedaron conmigo, porque tenía razón. Toda mi vida había sido quien se esperaba que fuera. La hija obediente, la esposa sumisa, la madre sacrificada. Pero nunca había sido Rosa Amelia. Nunca me había preguntado qué quería yo, qué me hacía feliz a mí. Y ahora, a los 72 años, estaba finalmente descubriéndolo. Me hacía feliz caminar sin rumbo fijo por calles desconocidas. Me hacía feliz probar comida nueva. Me hacía feliz sentarme en un café a ver pasar la vida sin tener que apurarme a ningún lado. Me hacía feliz la libertad de despertar cada día
y decidir qué hacer basándome únicamente en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí. Ustedes que me están escuchando, tal vez algunos estén pensando que fui egoísta, que una madre no abandona a sus hijos así. Pero déjenme preguntarles algo. ¿En qué momento nos enseñaron que las mujeres, especialmente las madres, no tenemos derecho a vivir para nosotras mismas? ¿Por qué el sacrificio constante se ve como virtud y el autocuidado como egoísmo? Mis hijos tenían 40 y tantos años. Tenían sus propias familias, sus trabajos, sus casas. No me necesitaban para sobrevivir. Me necesitaban para tener acceso a una herencia. Y eso no es amor. Eso es interés. Si están viendo esta historia y han sentido algo similar, si han escuchado a sus hijos o familiares planeando su futuro como si ustedes ya no importaran, quiero que sepan que no están solas. Y si esta historia les está moviendo algo por dentro, les pido que me regalen un like. Ayuda mucho al canal y me permite seguir compartiendo estas historias. Comenten ahí abajo qué piensan. ¿Qué harían ustedes en mi situación? Sigamos con mi historia. Después de 3 semanas en Lisboa, tomé un tren a Oporto, otra ciudad portuguesa al norte. Renté un departamento pequeño por Airbnb para un mes. Era un estudio con cocina integrada en el barrio de Ribeira, junto al río Duero. Desde mi ventana veía los barcos de turismo pasar, los restaurantes con sus mesas afuera, el puente Dom Luis iluminado por las noches. Empecé a establecer una rutina. Me levantaba temprano. Compraba pan fresco en la panadería de la esquina. Preparaba café. Desayunaba viendo el río. Después salía a caminar. Exploraba un barrio diferente cada día. Probaba vinos en las bodegas que ofrecían degustaciones. Visitaba iglesias antiguas. Me sentaba en bancos de parques a leer libros que compraba en español en librerías de segunda mano. Conocí a otras personas. Había una señora francesa, Colette, que también estaba viviendo temporalmente en Oporto. Tenía 68 años y había enviudado 2 años atrás. Nos hicimos amigas. Desayunábamos juntas 2 veces por semana en un café que nos gustaba. Me contó que después de que su esposo murió, sus hijos quisieron que se mudara con uno de ellos, pero ella se negó. Prefirió vender su casa grande en París, comprar un departamento pequeño y usar el resto del dinero para viajar. Llevaba ya 6 meses recorriendo Europa. Planeaba ir después a Asia. Me dijo que sus hijos al principio estaban molestos, pero que eventualmente lo aceptaron, que ahora la respetaban más que cuando era solo mamá la viuda que necesitaba cuidados. Fernando y Claudia me llamaban cada semana. Al principio las conversaciones eran tensas. Preguntaban cuándo regresaría. Les decía que no sabía. Preguntaban si el dinero me alcanzaba. Les decía que sí, que estaba bien. Preguntaban si estaba comiendo bien, si tomaba mis medicinas, si no estaba haciendo muchos esfuerzos físicos. Respondía con monosílabos. Sí, no, estoy bien. Con el tiempo las llamadas se fueron espaciando. Cada 2 semanas, después cada 3. Ya no insistían tanto en que regresara. Creo que empezaron a entender que no iba a cambiar de opinión. O tal vez simplemente se resignaron. En mayo me fui a España. Primero a Barcelona. Renté un cuarto en casa de una señora catalana, Montse, que rentaba habitaciones a viajeros. Vivía sola en un piso enorme que había heredado de sus padres. Tenía 3 cuartos que rentaba, y así se ganaba la vida. Montse tenía 82 años y era de las personas más vitales que he conocido. Caminaba todos los días al mercado, cocinaba platos catalanes increíbles, organizaba cenas en su casa donde juntaba a todos sus inquilinos. Ahí conocí a Mark, un australiano de 70 años que llevaba 2 años viajando por el mundo con su mochila. A Carmen, una colombiana de 55 que acababa de divorciarse y estaba recorriendo Europa sola. A Yuki, una japonesa de 60 que hacía lo mismo. Todos teníamos historias similares.
Todos habíamos llegado a un punto de nuestras vidas donde decidimos que queríamos algo diferente. Las cenas en casa de Montse eran mágicas. Nos sentábamos todos alrededor de su mesa grande. Montse cocinaba paella o fideuà. Poníamos vino y platicábamos durante horas. Cada uno contaba su historia. ¿Por qué estábamos ahí? ¿Qué estábamos buscando? Yo les conté lo de mis hijos, lo que había escuchado ese día de septiembre. Carmen me entendió perfectamente, porque le había pasado algo similar con su ex esposo, que la veía solo como la administradora de la casa. Mark dijo que él había trabajado 40 años en una oficina, ahorrado cada centavo para el retiro, y cuando finalmente se retiró su esposa, murió de cáncer a los 3 meses. Decidió que no iba a esperar más para vivir. Yuki había sido ama de casa en Japón, cuidando a su suegra enferma durante 15 años. Cuando la suegra murió, Yuki tenía 60 años, y sus hijos ya no vivían con ella. Se dio cuenta de que había pasado su vida entera cuidando a otros, vendió todo y se fue a viajar. Esas historias me hicieron sentir menos sola. Me hicieron entender que lo que estaba haciendo no solo era válido, sino necesario. Pasé 2 meses en Barcelona. Aprendí a tomar el metro. Visité la Sagrada Familia, el Parque Güell, las Ramblas. Caminé por el barrio gótico. Comí pan con tomate y jamón serrano en todos los bares que pude. Tomé clases de flamenco para principiantes en un centro cultural. Yo, Rosa Amelia Torres, de 72 años, bailando flamenco. Me sentía ridícula al principio. Mis caderas no se movían como las de las jóvenes. Pero la maestra, una española de 65 años, me dijo que el flamenco no se trata de ser joven o flexible, sino de sentir la música en el alma. Y yo la sentía. Cada palmada, cada zapateo, me conectaba con una parte de mí que había estado dormida. En julio me fui a Sevilla porque quería conocer el sur de España. El calor era intenso, casi 40 grados algunos días. Pero las noches eran frescas y mágicas. Me quedé en un hostal en el barrio de Santa Cruz. Veía espectáculos de flamenco en tablados pequeños. Visitaba la catedral y el Real Alcázar. Caminaba por el Parque María Luisa al atardecer cuando bajaba un poco el calor. Y fue en Sevilla donde tomé la decisión final sobre mi vida en México. Estaba sentada una noche en una terraza junto al río Guadalquivir. Había pedido una cerveza fría y unas tapas de jamón. El sol se estaba poniendo y el cielo estaba color naranja y rosa. Mi celular sonó. Era Claudia, contesté. Me dijo que necesitaban hablar de algo importante, que ella y Fernando habían estado pensando, que querían proponer algo. Esperó que yo preguntara qué. Le dije que me dijera. Dijo que habían pensado que tal vez sería bueno que cuando regresara a México, considerara vender la casa. Que ellos me ayudarían a encontrar un lugar más pequeño, más manejable, que con el dinero de la venta podría vivir muy cómoda en un departamento bonito, y que incluso les podría dar a ellos y a sus familias un poco de ayuda económica que necesitaban. Fernando había tenido gastos fuertes con la remodelación. Claudia necesitaba ayuda con los brackets de Valeria y con una reparación del coche. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio. Después le dije, con una calma que me sorprendió: Claudia, la casa es mía, el dinero es mío, y no voy a vender nada para darles a ustedes lo que no han ganado. Se quedó callada. Después empezó a llorar. Dijo que era injusto, que ellos eran sus hijos, que merecían algo, que ella y Fernando habían cuidado de mí después de que papá murió. Le respondí: ¿me cuidaron? ¿O se aseguraron de que su inversión estuviera en buen estado? El silencio que siguió fue pesado. Después colgó. No me llamó de vuelta esa noche. Fernando me marcó al día siguiente. Estaba furioso. Dijo que Claudia le había contado de nuestra conversación, que no podía creer que yo fuera tan egoísta, que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, yo los tratara así.
Le pregunté qué habían hecho exactamente. Me dijo que me visitaban, me llamaban, se preocupaban por mí. Le dije: Fernando, los escuché ese día de septiembre del año pasado, en el jardín, planeando cómo dividirse mis cosas. No se preocupaban por mí, se preocupaban por mi herencia. Hubo un silencio largo. Después dijo que yo había malinterpretado, que solo estaban siendo prácticos, que todas las familias hablan de esas cosas. Le dije: tal vez, pero las familias que se aman de verdad no hablan de esas cosas mientras la persona todavía está viva y saludable. No planean gastos con dinero que no es suyo, y definitivamente no ven a su madre como un obstáculo entre ellos y una cuenta bancaria. Fernando intentó defenderse. Dijo que yo estaba siendo dramática, que ellos me querían, que solo querían lo mejor para mí. Le dije que si realmente querían lo mejor para mí, habrían celebrado cuando les dije que me iba a viajar. Habrían estado emocionados de que finalmente estuviera haciendo algo para mí misma. Pero no lo estuvieron. Estuvieron molestos porque significaba que estaba gastando dinero que ellos ya consideraban suyo. Colgamos sin resolver nada. Y ahí, sentada en esa terraza en Sevilla, tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Regresé a México en agosto de 2024, no porque quisiera, sino porque había cosas prácticas que necesitaba resolver. Mi visa de turista en Europa estaba por vencerse. Podía renovarla eventualmente, pero primero necesitaba poner orden en mi vida en México. Llegué a Guadalajara un jueves por la tarde. La casa estaba exactamente como la había dejado, salvo por una capa de polvo sobre los muebles. Le había pedido a mi vecina Lupita que viniera cada 2 semanas a ventilar y asegurarse de que todo estuviera bien. Había cumplido perfectamente. Dejé mi maleta en la entrada. Caminé por cada cuarto. Esta casa donde había vivido 40 años. Donde había criado a mis hijos. Donde había llorado la muerte de Rodolfo. Y me di cuenta de que ya no sentía nada. No estaba triste, no estaba nostálgica. Simplemente estaba lista para cerrar ese capítulo. Al día siguiente llamé a un abogado diferente. No el que había manejado nuestros asuntos familiares por años, sino uno nuevo que me recomendó Patricia de la agencia de viajes. Le expliqué mi situación. Quería vender la casa. Quería vender los departamentos que rentaba. Quería liquidar todo, convertir todo en dinero y usar ese dinero para vivir el resto de mi vida como yo quisiera. El abogado, un señor como de 50 años llamado licenciado Ramírez, me escuchó sin juzgar. Me explicó el proceso. Me dijo que con el mercado actual, la casa podría venderse en aproximadamente 4 millones de pesos, tal vez un poco más si encontrábamos el comprador correcto. Los 2 departamentos juntos en otros 2,5 millones. En total, tendría alrededor de 6,5 millones de pesos líquidos, más los 800,000 que ya tenía en ahorros. 7,3 millones pesos. A mis 72 años, con una esperanza de vida si mi salud se mantenía, de otros 10 o 15 años. Podía vivir muy bien con eso. Podía viajar. Podía rentar donde quisiera. Podía ser libre. Le pedimos al licenciado Ramírez que empezara el proceso de inmediato. Puso la casa en venta. Contactó a un agente de bienes raíces para los departamentos. Mientras tanto, yo empecé a vaciar la casa. No iba a llevarme casi nada. Solo ropa, algunas fotos, documentos importantes, las joyas que no había vendido porque tenían valor sentimental. Todo lo demás, los muebles que quedaban, los trastes, los aparatos, lo iba a donar o vender barato. Contraté a una empresa que se especializa en ventas de garage para que organizara todo. Pusimos fecha para un sábado de septiembre. Le avisé a Fernando y a Claudia que regresaría a México temporalmente. No les dije mis planes todavía. Vinieron a verme el fin de semana siguiente de mi llegada. La tensión era palpable. Nos sentamos en la sala. Les ofrecí café. Aceptaron. Nadie hablaba.
Finalmente, Claudia rompió el silencio. Dijo que habían estado pensando mucho, que tal vez habían sido muy insistentes con lo de vender la casa, que lo importante era que yo estuviera feliz, que si quería viajar más, que lo hiciera, pero que por favor considerara regresar eventualmente, establecerme, tener una vida normal otra vez. Fernando asintió. Dijo que me extrañaban, que los nietos preguntaban por mí. Les agradecí por su preocupación. Después les dije lo que había decidido, que iba a vender la casa, que iba a vender los departamentos, que iba a usar ese dinero para vivir el resto de mi vida viajando, conociendo el mundo, haciendo todo lo que nunca pude hacer. Que eventualmente, cuando fuera mucho mayor o si me enfermaba, regresaría a México y rentaría un lugar pequeño. Pero que mis años de vivir para otros habían terminado, que ahora vivía para mí. Las caras de Fernando y Claudia pasaron por varias emociones: shock, incredulidad, enojo. Fernando dijo que estaba loca, que no podía vender la casa familiar, que esa casa tenía recuerdos, historia. Le dije que los recuerdos estaban en mi mente, no en las paredes, que la historia la llevaba yo conmigo. Claudia preguntó qué iba a pasar con su herencia. Ahí está. La pregunta real. No. ¿Qué vas a hacer con tu vida, mamá? No. ¿Cómo podemos apoyarte? Sino, ¿qué va a pasar con nuestra herencia? Le respondí con toda honestidad. Si cuido bien mi dinero, si vivo con inteligencia, probablemente no quedará mucho cuando yo muera. Y lo poco que quede se lo voy a dejar a organizaciones que ayudan a mujeres mayores, a refugios, a fundaciones. Ustedes tienen sus propias vidas, sus trabajos, sus casas. No necesitan mi dinero. Y si lo necesitan, entonces algo hicieron mal con sus propias finanzas. Fernando se levantó furioso. Dijo que era increíble, que después de todo lo que habían hecho por mí, así les pagaba. Le pedí que me dijera específicamente qué habían hecho por mí en los últimos años. No pudo responder con nada concreto, solo generalidades, que me querían, que se preocupaban. Le dije que el amor se demuestra con acciones, no con palabras, que las únicas acciones que había visto de su parte en años eran visitas obligadas, llamadas protocolarias y planes para dividir mis pertenencias, que eso no era amor. Eso era interés. Se fueron azotando la puerta. Claudia se quedó un momento más. Me dijo con lágrimas en los ojos que no podía creer que fuera tan cruel, que era su mamá, que se suponía que las mamás cuidaban a sus hijos, no los abandonaban. Le dije, Claudia, tú tienes 44 años, no eres una niña. Yo te cuidé durante los primeros 20 años de tu vida. Te di educación, casa, comida, amor. El resto de tu vida es tu responsabilidad, y el resto de mi vida es mía. La venta de garage fue un éxito. Vinieron vecinos, conocidos, extraños. Vendí la mayoría de los muebles. El comedor de madera que Rodolfo había comprado con tanto orgullo. Las camas, los sillones, los libreros. Me quedé solo con lo esencial que cabía en 2 maletas y 3 cajas que enviaría después a donde decidiera establecerme eventualmente. Doné mucha ropa a un albergue. Tiré cosas que ya no servían. Con cada objeto que salía de la casa, sentía que me quitaba un peso de encima. No era apego, era lastre. Peso muerto de una vida que ya no me pertenecía. La casa se vendió en octubre. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños. Me dieron 4.200.000 pesos. Más de lo que esperaba. Firmamos papeles. Les entregué las llaves. El día que me mudé definitivamente, que fue un martes 22 de octubre del 2024, me paré en la puerta de entrada por última vez. Miré el jardín donde había escuchado a mis hijos planear mi herencia. Miré las ventanas desde donde había visto crecer a mis nietos. Miré las paredes que guardaban 40 años de mi vida. Y cerré la puerta sin voltear atrás. Me fui a un hotel mientras se concretaba la venta de los departamentos.
No quise quedarme con Fernando ni con Claudia. Necesitaba espacio. Necesitaba claridad. Los departamentos se vendieron en noviembre. 2.800.000 en total. Sumando todo, con lo que ya tenía ahorrado, y lo que quedaba de mis ventas anteriores, terminé con 7.600.000 pesos. El licenciado Ramírez me ayudó a estructurar todo de forma inteligente. Abrimos cuentas en 2 bancos diferentes para diversificar. Pusimos una buena parte en inversiones conservadoras que me darían rendimientos mensuales. Calculamos que con un gasto mensual de 40.000 pesos, que era más que suficiente para vivir bien viajando con inteligencia, el dinero me duraría al menos 15 años. Y si era más cuidadosa, más tiempo aún. Hice un testamento nuevo. Dejé instrucciones claras. Si quedaba dinero cuando yo muriera, el 70% iría a una fundación que ayuda a mujeres mayores, víctimas de violencia familiar. El 20% a un refugio de animales que visité una vez y que me llegó al corazón. El 10% restante se dividiría entre Fernando y Claudia, no porque lo merecieran, sino porque a pesar de todo seguían siendo mis hijos, y alguna parte de mí todavía los amaba, pero no les debía mi vida, no les debía mi felicidad, y definitivamente no les debía mi dinero. Antes de irme de México otra vez, los invité una última vez a tomar café, en un café neutral, no en casa de ninguno. Llegaron los 2. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos capuchinos. Les expliqué todo. Lo del testamento, lo del dinero, lo de mis planes, que me iba a ir a vivir a Europa por tiempo indefinido, que había investigado opciones de residencia para jubilados en Portugal y España, que con mi pensión mexicana, que se depositaría en mi cuenta, aunque yo estuviera fuera, más los rendimientos de mis inversiones, podía vivir muy cómodamente, que había encontrado comunidades de extranjeros jubilados donde la gente vivía exactamente como yo quería vivir, viajando, conociendo, viviendo. Fernando preguntó qué esperaba que ellos sintieran, si esperaba que la felicitaran. Le dije que no esperaba nada, que solo quería que supieran que estaba bien, que estaba tomando mis propias decisiones, que finalmente, después de 72 años, estaba viviendo para mí misma. Claudia preguntó si alguna vez volvería. Le dije que sí, probablemente para visitas ocasionales, que no estaba cortando contacto, que podrían llamarme, escribirme, visitarme incluso si querían viajar a Europa. Pero que mi vida ya no estaba en México. Mi vida estaba donde yo eligiera que estuviera cada día. Les di a cada uno un sobre. Adentro había 50.000 pesos en efectivo. Les dije que era un regalo. No una herencia adelantada. Un regalo porque, a pesar de todo, los había criado, los amaba a mi manera, y quería que tuvieran algo de mí que no fuera resentimiento. Fernando tomó el sobre sin decir nada. Claudia lo tomó y lloró. Me preguntó si alguna vez podríamos volver a ser familia. Le dije que siempre seríamos familia, pero que la familia no significa sacrificio constante de unos por otros. Significa respeto, significa amor genuino, significa celebrar la felicidad del otro, aunque no se alinee con nuestros intereses. Y que cuando estuvieran listos para tener ese tipo de relación conmigo, yo estaría disponible. Pero que no iba a esperar mi vida entera a que lo estuvieran. Nos despedimos afuera del café. Abracé a Fernando. Abracé a Claudia. Les dije que los amaba. Me dijeron que ellos también me amaban, pero sus voces sonaban rotas, confundidas. Los vi irse a sus coches, y me fui caminando al hotel. Era diciembre. El aire estaba fresco. Las calles de Guadalajara decoradas con luces navideñas. Mi vuelo de regreso a Lisboa salía en 3 días. Esta vez, sin fecha de regreso. Esta vez, para quedarme. Ahora estoy sentada en un café en la Baixa de Lisboa. Es marzo del 2025. Hace exactamente 1 año que tomé ese primer vuelo. He vivido en Lisboa, Oporto, Barcelona,
Sevilla, Madrid. He conocido París, Roma, Florencia, Venecia. He probado comidas que nunca imaginé. He visto obras de arte que solo conocía por fotos. He caminado por calles donde caminaron personas hace 1000 años. He hecho amigas de 6 países diferentes. He bailado. He reído. He llorado de felicidad mirando atardeceres sobre el Mediterráneo. Tengo 73 años ahora. Mi pelo es completamente blanco y lo llevo corto porque es más práctico para viajar. Uso lentes para leer. Mis rodillas a veces me duelen si camino mucho, pero mi corazón está más ligero que nunca. Fernando y Claudia me llaman cada 2 o 3 semanas. Las conversaciones son cordiales pero distantes. Les cuento de mis viajes. Me cuentan de sus vidas. Los nietos me mandan mensajes ocasionales. Fernando Jr. me escribió hace poco, diciendo que pensaba que lo que estaba haciendo era muy cool, que él esperaba ser tan valiente como yo cuando fuera viejo. Ese mensaje me hizo llorar de felicidad. He aprendido que nunca es tarde para reclamar tu vida, que el amor de verdad celebra tu libertad, no la limita, que ser buena madre no significa desaparecer como persona, que nuestro valor no está en lo que dejamos materialmente, sino en el ejemplo que damos. Y he aprendido que el mundo es enorme y hermoso y está lleno de personas esperando conocerte si te atreves a salir de tu zona de confort. ¿Me arrepiento de algo? A veces me arrepiento de no haber hecho esto antes, de haber esperado hasta los 72 años para vivir de verdad. Pero después pienso que tal vez necesitaba esos 72 años de preparación para tener el valor de hacer lo que hice, que todo pasa en su tiempo correcto y que lo importante no es cuándo empiezas, sino que empiezas. Si estás escuchando esta historia y eres una mujer de mi edad, o mayor, o incluso más joven, y sientes que has vivido para otros toda tu vida, quiero decirte algo. No es tarde. No importa cuántos años tengas. No importa cuántas responsabilidades creas que tienes. Siempre hay opciones. Siempre hay caminos que no has explorado. Tu vida es tuya. Tu tiempo es tuyo. Tu felicidad es tuya. Y nadie, ni siquiera tus hijos, tienen derecho a pedirte que la sacrifiques para su conveniencia. No estoy diciendo que abandones a tu familia. Estoy diciendo que no te abandones a ti misma, que encuentres balance, que recuerdes que antes de ser madre, esposa, hija, hermana, eras una persona. Y esa persona merece vivir, merece soñar, merece ser feliz, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Nunca es tarde para ser quien debiste haber sido desde el principio. Y si llegaste hasta aquí en mi historia, si escuchaste cada palabra, cada confesión, cada momento de mi viaje, te agradezco de corazón. Agradezco que me hayas dado tu tiempo, que me hayas escuchado. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar, si te inspiró aunque sea un poquito, te pido que me regales un like, que te suscribas al canal si no lo has hecho, que actives la campanita para que no te pierdas las próximas historias y sobre todo, que comentes. Cuéntame qué pensaste, cuéntame si te identificaste, cuéntame de qué país me estás escuchando. Cada comentario me llena el corazón y me recuerda por qué comparto estas historias. Porque no estamos solas, porque hay miles de mujeres como yo, como tú, que merecen ser escuchadas. Ahora voy a terminar mi café con leche aquí en Lisboa. Voy a caminar por el Chiado. Tal vez vaya al mirador de Santa Catarina a ver el atardecer. Después cenaré en ese restaurante pequeño que descubrí la semana pasada, donde hacen el mejor bacalao a Brás que he probado. Y mañana tomaré un tren a Coimbra porque nunca he estado ahí. Y quiero conocer la universidad más antigua de Portugal. Porque puedo, porque quiero, porque mi vida finalmente es mía. Nunca es tarde, mis amores. Nunca es tarde para volar. Nunca es tarde para vivir. Nunca es tarde para ser felices. Los dejo con todo mi cariño desde este rinconcito de Europa,
donde una viejita mexicana de 73 años está viviendo el mejor capítulo de su vida. Cuídense mucho, atrévanse a soñar y recuerden que merecen ser felices. Hasta la próxima historia.